Bienvenidos. En este tutorial hablaremos sobre la derivación de funciones de una variable, específicamente de derivación logarítmica y derivación de orden superior. Hasta el momento hemos derivado funciones con base variable exponente constante, es decir, funciones potencia, por ejemplo, x a la 3, x a la 4, x a la 1 medio. Y también funciones con base constante, exponente, variable. Esto es, funciones exponenciales. E a la x, 2 a la x cuadrado menos x. A continuación vamos a derivar una función cuya base es variable y exponente también es variable. En ese caso necesitamos derivar de manera logarítmica, puesto que no existe ninguna regla de derivación que me permita derivar directamente esta expresión. Por lo tanto, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Componemos a ambos lados por la función logarítmica, es decir, por la función logaritmo neperiano, que es la función más usual dentro de la familia de funciones logarítmicas. Una vez que aplicamos la función logarítmica a ambos lados, obtenemos logaritmo neperiano de y igual a g de x por logaritmo neperiano de f de x. Aplicamos justamente la función logarítmica a ambos lados de la igualdad porque esta contiene una de las propiedades, señala que el exponente puede bajar como coeficiente del logaritmo neperiano de la base. Una vez hecho esto, podemos derivar a ambos lados de la igualdad. Derivada del logaritmo neperiano de y sería algo derivado entre el algo sin derivar, y' de x entre y de x. Del lado derecho siempre vamos a trabajar con un producto de funciones, por tanto usamos la regla del producto. El primero derivado, g' de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Derivada del logaritmo neperiano de f de x, f' de x entre f de x. Una vez que hacemos esto, queremos determinar y' de x, es decir, la derivada. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos y' de x entre y de x, entonces despejamos. Y de x está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Y obtenemos y' de x igual a g' de x por el logaritmo neperiano de f de x más g de x por f' de x entre f de x, todo esto multiplicado por y de x. Debemos recordar que y de x es nuestra función original, f de x elevado a la g de x. Por tanto, vamos a obtener la siguiente ecuación o la siguiente fórmula que me permite derivar logarítmicamente. Y' de x igual a g' de x por logaritmo neperiano de f de x más g de x por f' de x entre f de x, todo esto multiplicado por f de x elevado a la g de x. Veamos un siguiente ejemplo. Queremos derivar de manera logarítmica la siguiente expresión: coseno de x cuadrado elevado a la seno de x menos 1. Si reconocemos f de x, la base, como coseno de x cuadrado, y g de x, el exponente, como seno de x menos 1, reemplazando en la fórmula derivada de la g, es decir, derivada del seno de x menos 1, sería coseno de x menos 1 por la derivada interna, que es 1, por logaritmo neperiano de f de x, que es coseno de x cuadrado, más g de x, que es seno de x menos 1, por la derivada de coseno de x cuadrado. Derivada del coseno de x cuadrado es menos seno de x cuadrado por 2 veces x, entre la f sin derivar, es decir, coseno de x cuadrado,
Todo esto multiplicado por coseno de x cuadrado elevado a la seno de x menos 1. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Hay que hallar la derivada de y de x igual a y a la x cuadrado menos x al cubo, todo esto elevado al arcoseno de x. En este caso, en vez de usar la fórmula de manera directa, podemos aplicar el procedimiento explicado anteriormente. Dado que la fórmula contiene muchos elementos y podemos confundirnos si no la tenemos a mano, entonces aplicamos el procedimiento, que es bastante sencillo. En primer lugar, tomamos logaritmo neperiano a ambos lados con la intención de bajar el exponente como coeficiente del logaritmo neperiano de la base, quedándonos logaritmo neperiano de y de x igual al arcoseno de x por el logaritmo neperiano de a la x al cuadrado menos x al cubo. A continuación derivamos a ambos lados de la igualdad. Y' de x entre y de x es igual a la derivada del producto que tenemos del lado derecho de la igualdad. Usamos la regla del producto. El primero derivado, es decir, derivada del arcoseno de x, 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de a la x cuadrado menos x al cubo. Esto es, derivada de la resta, derivada de a la x al cuadrado por 2x, menos derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, entre e a la x cuadrado menos x cubo sin derivar. Finalmente, despejamos y' de x. Y de x está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad, multiplicando toda esta expresión. Y reemplazamos y de x por su expresión original, e a la x al cuadrado menos x cubo elevado al arcoseno de x, siendo y' de x entonces 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por el logaritmo neperiano de a la x al cuadrado menos x cubo más el arcoseno de x por 2 veces x por e a la x cuadrado menos 3 veces x cuadrado entre e a la x cuadrado menos x cubo, todo esto multiplicado por e a la x al cuadrado menos x cubo, todo esto elevado a la arcoseno de x. La derivación logarítmica también puede aplicarse para derivar una expresión que contenga muchos exponentes sin necesidad de que esos exponentes sean funciones variables, sino constantes. Por ejemplo, si el ejercicio concretamente nos pide derivar logarítmicamente una expresión como esta, y de x igual a x cubo por coseno de raíz cuadrada de x más 1 entre la raíz cuadrada de x por seno de raíz de x, también puede derivarse de manera logarítmica. A pesar de que para obtener la derivada de y de x, en este caso, simplemente basta con aplicar la regla del cociente y usar la derivación de esta regla y de las derivadas sucesivas, si es necesario usando regla de la cadena, se obtiene y' de x, sin necesidad de usar la derivada logarítmica. Sin embargo, aquí el ejercicio lo pide explícitamente, que derive logarítmicamente. Para ello, al igual que antes, vamos a ejecutar el mismo procedimiento. Tomamos logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. Logaritmo neperiano de y de x es igual al logaritmo neperiano de x cubo por el coseno de raíz cuadrada de x más 1 entre la raíz cuadrada de x por seno de raíz de x. El logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos, esto es, logaritmo neperiano de x cubo por coseno de raíz cuadrada de x más 1 menos logaritmo neperiano de la raíz de x por el seno de raíz de x. A su vez, cada una de estas expresiones logarítmicas involucra un producto. Entonces, logaritmo neperiano de x cubo por coseno de raíz cuadrada de x más 1 puede escribirse como logaritmo neperiano de x cubo más logaritmo neperiano de coseno de la raíz cuadrada de x más 1 menos
El logaritmo neperiano de raíz cuadrada de x por seno de raíz de x también involucra en su argumento un producto. Se aplica la propiedad del logaritmo. Mantenemos entonces el corchete para que el signo afecte a los dos sumandos que le siguen. Entonces, logaritmo neperiano de raíz cuadrada de x por seno de raíz de x se escribe como logaritmo neperiano de raíz de x más logaritmo neperiano del seno de raíz de x. A seguir, nuevamente usamos las propiedades del logaritmo. Logaritmo neperiano de x al cubo puede escribirse como 3 veces logaritmo neperiano de x. Mientras que el logaritmo neperiano de la raíz de x, que es equivalente al logaritmo neperiano de x a la 1 medio, es igual a 1 medio del logaritmo neperiano de x. A continuación podemos derivar ambos lados de la igualdad. Logaritmo neperiano de y(x) derivado sería algo derivado entre el algo sin derivar, y' de x entre y de x. Igual a derivada de cada uno de los sumandos, derivada de una constante por una función, fijo la constante 3, derivo logaritmo neperiano de x, que es 1 entre x, más derivada del logaritmo neperiano de coseno de raíz cuadrada de x más 1, sería derivada de el algo, coseno de x más 1 derivado, entre el coseno de la raíz cuadrada de x más 1 sin derivar. Esto es, menos el seno de la raíz cuadrada de x más 1 por su derivada interna, que es 1 medio por 1 entre la raíz cuadrada de x. Derivada de menos 1 medio del logaritmo neperiano de x, menos 1 entre 2 veces x. Y derivada de menos logaritmo neperiano del seno de raíz de x, sería derivada del seno de raíz de x entre el seno de raíz de x sin derivar. Esto es, coseno de raíz de x entre 2 veces raíz de x entre seno de raíz de x. A continuación, hacemos doble C y despejamos y' de x. De esta manera, y de x es que está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Y reemplazamos y de x por su expresión original, x cubo por coseno de raíz cuadrada de x más 1 entre raíz cuadrada de x por el seno de raíz de x. Un caso distinto es cuando nos piden la derivada logarítmica de una expresión como esta, y de x igual a x elevado a la raíz cuadrada de x más 1 por el logaritmo neperiano de 2 menos x. En este caso, la función y de x se construye a partir de la última operación del producto. Y uno de esos factores, el primer factor, es una función variable elevada a una función variable, es decir, hay que derivarlo logarítmicamente. Tomamos la función logaritmo neperiano a ambos lados. Logaritmo neperiano de y de x es igual al logaritmo neperiano de x a la raíz cuadrada de x más 1 por el logaritmo neperiano de 2 menos x. Al hacer esto, no podemos comenzar a derivar, puesto que aún tenemos en el argumento del logaritmo neperiano una función variable elevada a una función variable. Eso conlleva a que debemos usar, antes que nada, las propiedades de la función logarítmica para separar ese argumento que se escribe en términos de la última operación de un producto en función de la suma de logaritmos neperianos. Esto es, logaritmo neperiano de x elevado a la raíz cuadrada de x más 1 por logaritmo neperiano de 2 menos x es logaritmo neperiano de x a la raíz cuadrada de x más 1 más logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de 2 menos x. Si no lo notamos con cuidado, en el segundo sumando o en el lado derecho de la igualdad, logaritmo neperiano de x a la raíz cuadrada de x más 1 puede expresarse como la raíz cuadrada de x más 1 por logaritmo neperiano de x.
al usar esta propiedad, ahora estamos en capacidad de derivar a ambos lados de la igualdad. Derivada del logaritmo neperiano de y de x, y' de x entre y de x. Igual a derivada del lado derecho de la igualdad. En el primer sumando tenemos un producto, entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar. La raíz cuadrada de x más 1 derivado es 1 entre 2 veces raíz cuadrada de x más 1 por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de x, más raíz cuadrada de x más 1 sin derivar por derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 entre x, más derivada del logaritmo neperiano de 2 menos x, es el algo derivado entre el algo sin derivar, es decir, derivada del logaritmo neperiano de 2 menos x entre el logaritmo neperiano de 2 menos x sin derivar. Logaritmo neperiano de 2 menos x derivado es menos 1 entre 2 menos x. Usando la doble C, menos 1 entre 2 menos x entre el logaritmo neperiano de 2 menos x se escribe como menos 1 entre 2 menos x por logaritmo neperiano de 2 menos x. A continuación, despejamos y' de x. Y de x está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y reemplazamos y de x por la expresión original, x elevado a la raíz cuadrada de x más 1 por el logaritmo neperiano de 2 menos x. Veamos otro ejemplo. Hay que derivar logarítmicamente x a la x más 1 elevado a la x. En este caso tenemos una función variable elevado a una función variable que a su vez está elevado a otra función variable. En estas situaciones debemos tomar 2 veces consecutivas el logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad. Veamos. Tomando la primera vez logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad, obtenemos logaritmo neperiano de y de x igual a x más 1 a la x por el logaritmo neperiano de x. Como no podemos derivar aún, puesto que x más 1 a la x es una función variable elevada a otra función variable, tomamos nuevamente el logaritmo neperiano. Obtenemos logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de y de x igual al logaritmo neperiano de x más 1 a la x por logaritmo neperiano de x. Usando las propiedades del logaritmo, esto nos quedaría como logaritmo neperiano de x más 1 a la x más el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. Usando nuevamente las propiedades del logaritmo, logaritmo neperiano de x más 1 a la x se puede escribir como x por logaritmo neperiano de x más 1. Y ahora sí, derivando a ambos lados, derivada del lado izquierdo, derivada del logaritmo neperiano de y de x sería y' de x entre y sin derivar, entre el logaritmo neperiano de y de x, igual a la derivada del producto, sería logaritmo neperiano de x más 1 más x sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de x más 1, que es 1 entre x más 1, más la derivada del logaritmo neperiano de x, esto es 1 entre x entre el logaritmo neperiano de x. Haciendo doble C, 1 entre x por el logaritmo neperiano de x. Usando la doble C, y' entre y de x entre el logaritmo neperiano de x puede escribirse como y' de x entre y de x por el logaritmo neperiano de x. Y despejando y' de x, y de x por logaritmo neperiano de y de x pasa al otro lado de la igualdad, multiplicando a toda la expresión del lado derecho, obteniendo y' de x igual al logaritmo neperiano de x más 1 más x entre x más 1 más 1 entre x por el logaritmo neperiano de x, que multiplica a x a la x más 1 elevado a la x por el logaritmo neperiano de x a la x más 1 elevado a la x. En cuanto a las derivadas de orden superior, se refiere a que si tenemos una función que es derivable continuamente, podemos obtener sus derivadas de orden mayor. Por ejemplo,
Si la función f de x es derivable la primera vez, entonces f' de x lo denotamos primera derivada. Si es derivable una segunda vez, segunda derivada. La tercera, tercera derivada. Y así sucesivamente. Para la primera derivada vamos a emplear la siguiente notación. Y' de x, f' de x, derivada de y respecto a x, que es la llamada notación de Leibniz, y derivada segunda o derivada de f respecto a x. En cuanto a la segunda derivada, las notaciones serían y segunda de x, f segunda de x, derivada segunda de y respecto a x o derivada segunda de f respecto a x. En cuanto a la tercera derivada, y tercera de x, f tercera de x, derivada tercera de y respecto a x o derivada tercera de f respecto a x. Por ejemplo, para la cuarta derivada colocamos y 4 primas. De la misma manera se puede hacer para la letra f. El detalle con esta notación es que a medida que vamos aumentando la derivada, la cantidad de supraíndices va aumentando. De esta forma, esta notación se vuelve impráctica y es preferible usar una notación equivalente, y entre paréntesis escribir el orden de la derivada, por ejemplo 4 en este caso, o bien en números romanos. Se escribe y entre paréntesis el número arábigo correspondiente, en este caso 4, se usa los paréntesis para distinguirlos de la notación de la función potencia. De la misma manera puede usarse esta notación para la derivada quinta o bien para la enésima derivada, que es la derivada de cualquier orden. Por ejemplo, queremos hallar la derivada quinta de y igual a x más 1 entre 1 menos x. Cuando se aplica la derivada sucesiva es importante simplificar. Si y de x es igual a x más 1 entre 1 menos x y se construye a partir de la última operación del cociente, se aplica la regla del cociente. El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado entre el segundo elevado al cuadrado. Derivada de x más 1 es 1 y derivada de 1 menos x es menos 1. Por tanto, derivada f', derivada de y', es 1 menos x más 1 entre 1 menos x al cuadrado. Esto es 2 entre 1 menos x al cuadrado. 2 entre 1 menos x al cuadrado puede reescribirse como 2 veces 1 menos x a la menos 2. Al reescribirlo de esta manera, la segunda derivada se hace de manera más sencilla usando la regla de la cadena. Derivando una vez más, obtenemos 2 veces menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por la derivada interna que es menos 1. Esto es 4 veces 1 menos x a la menos 3. Para obtener la tercera derivada, dado que no podemos simplificar más, derivamos una vez más la expresión anterior y obtenemos 4 por menos 3 por 1 menos x a la menos 4 por la derivada interna, que es menos 1. Esto es 12 veces 1 menos x a la menos 4. Derivamos una vez más para obtener la derivada cuarta. Derivada cuarta viene siendo 12 por menos 4 por menos 1 por 1 menos x a la menos 5. Esto es 48 por 1 menos x a la menos 5. A continuación volvemos a derivar una vez más para obtener la derivada quinta. Esto es 48 por menos 5 por menos 1, es decir, 240 por 1 menos x a la menos 6. Y esta es la derivada quinta, que es lo que solicitaba el ejercicio inicialmente.